Mi prometido descubrió que estuve con más de 20 hombres semanas antes de nuestra boda, y al final me dejó con el vestido en la mano y una vida hecha pedazos. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero siento que me estoy ahogando con la culpa y el dolor de lo que yo misma provoqué. Hace un año mi vida parecía perfecta, estaba comprometida con un hombre increíble, teníamos la boda planeada, las familias felices, el vestido listo y un futuro que parecía prometedor. Pero cometí el peor error de mi vida. Durante unas semanas, antes de la boda, me dejé arrastrar por un círculo de personas y decisiones que no tienen justificación. No fue un desliz, ni algo aislado, me involucré con más de 20 hombres distintos. No sé qué buscaba. Tal vez atención, validación, adrenalina, ni siquiera yo lo entiendo. Solo sé que cada vez me convencía de que no pasaba nada porque nadie se enteraría. Lo amaba, de verdad lo amaba. Pero mientras más me hundía en esa espiral de autodestrucción, más me decía a mí misma que era un secreto que podría enterrar para siempre. Me equivoqué. Un día, una de esas personas decidió contarle todo a mi prometido. No sé si por maldad, por venganza o por simple morbo. Pero la verdad salió a la luz como una bomba. Cuando él se enteró, no fue con un grito ni con un escándalo, sino con un silencio que me atravesó como un cuchillo. Recuerdo que me llamó a la sala y tenía el celular en la mano. Me mostró los mensajes, las fotos, las conversaciones. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No hubo discusión en ese momento, solo una frase, ¿es verdad? Y no pude mentir. No podía seguir inventando excusas frente a los ojos de alguien que me había entregado todo sin condiciones. Apenas logré asentir, con lágrimas que me quemaban el rostro. Me pidió que me fuera. Así de simple, como si en ese instante hubiera borrado de su corazón todo lo que habíamos compartido. La boda estaba a 3 semanas. Teníamos las invitaciones repartidas, los gastos hechos, los planes soñados. Y aún así, todo se derrumbó en un segundo. Yo traté de acercarme, de pedirle que me escuchara, que me dejara explicarle. Pero, ¿qué explicación podía darle? ¿Qué palabra hubiera sido suficiente frente a la traición de verme con más de 20 hombres mientras él soñaba con una vida juntos? Me dolió más porque lo vi llorar. Ese hombre, siempre fuerte, seguro, que pocas veces mostraba fragilidad, estaba destruido. Y yo era la razón de cada lágrima. Quise abrazarlo, decirle que me arrepentía, que estaba enferma, que necesitaba ayuda. Pero él retrocedió como si mi sola presencia lo envenenara. En esos días posteriores, lo llamé, le escribí, intenté hablar con sus padres. Todos me cerraron la puerta. Para ellos, yo ya era una sombra que no merecía estar cerca de él. Y tal vez tenían razón. Lo más cruel fue que en medio de todo, una parte de mí todavía lo amaba profundamente, aunque mis actos dijeran lo contrario. Lo amaba, pero lo perdí, y no podía culpar a nadie más que a mí misma. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. La noticia corrió más rápido de lo que imaginé. No sé si él se lo contó a alguien o si alguno de los involucrados lo hizo, pero de pronto toda nuestra burbuja perfecta se convirtió en un circo de rumores y miradas cargadas de desprecio. Mis amigas dejaron de contestar mis llamadas. Algunas me bloquearon directamente. Otras, las más crueles, me mandaron mensajes de burla diciéndome que ya me habían desenmascarado o que nadie destruye así su propia vida sin pagar un precio alto. Sentí que me estaba quedando completamente sola, aislada, marcada como la villana de una historia que yo misma escribí. Mi madre fue la única que me dio la cara. Me preguntó llorando qué me había pasado, por qué había hecho algo así. No supe qué responderle. La vi decepcionada, quebrada, como si su propia hija se hubiera convertido en alguien irreconocible. Intentó consolarme, pero incluso ella me dijo, hija, esto no tiene arreglo. Él nunca va a poder mirarte igual. La peor parte fue enfrentar las cosas materiales, esas que hacían tangible la boda que nunca sería. El vestido estaba colgado en mi armario, impecable, esperando un día que jamás llegaría. Los regalos que algunos invitados ya habían enviado estaban apilados en la sala, como recordatorios crueles de lo que había destruido. Y mientras tanto, él, simplemente desapareció de mi vida. Me bloqueó de todas partes. No contestaba llamadas, no respondía cartas, no quería verme.
Me enteré por terceros que canceló todo lo relacionado con la boda, incluso devolvió algunos pagos a familiares para evitar que, su error, les costara dinero. Ni siquiera me mencionaba por mi nombre, solo decía, no quiero hablar de ella. Yo no puedo dejar de pensar que, si tan solo hubiera sido honesta, si hubiera buscado ayuda en vez de esconderme en mis impulsos, nada de esto habría ocurrido. Teníamos un futuro real, amor verdadero, y lo arruiné de la forma más baja posible. A veces me miro al espejo y no reconozco a la persona que veo. No es solo vergüenza, es como si hubiera matado a la versión de mí misma que merecía ser feliz. Lo que queda ahora es un cascarón lleno de arrepentimiento. Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde que escribí mi confesión inicial y aún siento que mi vida es un montón de ruinas. La boda ya debería haber ocurrido. En este mismo momento yo debería estar disfrutando mi luna de miel, viajando con el hombre que alguna vez me miró con ternura y me decía que era su todo. Pero en vez de eso, estoy aquí, sola, escribiendo esto en mi cuarto, rodeada de cajas con recuerdos que ya no significan nada. No sé cómo describir la mezcla de emociones que siento. Hay días en los que me levanto con una esperanza absurda, pensando que él aparecerá, que de alguna forma podrá perdonarme, que encontrará un resquicio de amor en medio del desastre. Pero luego vuelvo a la realidad, él ya no es mío, y nunca volverá a serlo. Me enteré que volvió a vivir con sus padres. Alguien me contó que anda más delgado, que ha dejado de salir, que está trabajando demasiado para no pensar. Dicen que no habla de mí, que simplemente me borró de su vida. Y ese silencio suyo es lo que más me destruye. Porque yo lo sigo amando, aunque suene hipócrita, aunque mis actos demuestren lo contrario. Lo amo, y lo perdí. Lo peor es que la gente tampoco me deja respirar. Voy a un café y siento las miradas sobre mí, como si llevara en la frente una etiqueta que dijera, engañó a su prometido con más de 20 hombres. En el trabajo algunos compañeros me evitan, otros murmuran cuando paso. No es solo la pérdida de él, es la pérdida de la dignidad, del respeto, de todo lo que era mi identidad. He pensado en buscar ayuda psicológica, y creo que lo haré, porque sé que esto no es normal. No fue solo diversión, ni un error aislado, fue un patrón de autodestrucción que no sé de dónde salió. Me odio por lo que hice, y al mismo tiempo no logro entender que parte de mí necesitaba tanto vaciarse en algo tan dañino. Una amiga, una de las pocas que todavía me habla, me dijo algo que me quedó grabado, tal vez este sea tu castigo, pero también puede ser tu renacimiento. No sé si creerlo. Ahora mismo todo se siente como un castigo interminable, como una condena a estar sola y avergonzada. Quise escribir esta actualización porque sigo recibiendo mensajes en privado de gente que me pide que sea honesta conmigo misma. Y lo soy, arruiné mi vida con mis propias manos. No hay marcha atrás. No hay segundas oportunidades. Solo queda enfrentar el vacío y cargar con las consecuencias. Actualización 2. Es curioso cómo la vida sigue avanzando aunque sientas que el tuyo se quedó congelado en el peor día de tu historia. Cada mañana me despierto con esa sensación de que algo falta, como si mi casa estuviera vacía aunque esté llena de cosas. Falta a él. Falta lo que yo misma destruí. Decidí ir a terapia. No fue fácil dar ese paso, porque aceptarlo significa reconocer que lo mío no fue un simple error, sino un patrón autodestructivo que venía arrastrando sin darme cuenta. La psicóloga me hizo preguntas que me dolieron más que cualquier insulto. ¿Por qué buscabas validación en tantos hombres cuando ya tenías amor verdadero en casa? No supe responder. Lloré. Lloré como nunca. En esas sesiones estoy descubriendo partes de mí que jamás había querido mirar. Carencias, inseguridades, una necesidad enfermiza de sentirme deseada aunque ya fuera amada. Me doy cuenta de que ni siquiera se trataba de los hombres, ni de lo que hicimos, sino del vacío que yo llevaba dentro desde mucho antes. Y sin embargo, aunque entiendo un poco más mis motivos, nada justifica lo que hice. Mientras tanto, él sigue desaparecido de mi vida. No lo veo, no me escribe, no da señales. Pero hace unos días me crucé con su hermana en el supermercado. Apenas me miró, con frialdad, y me dijo algo que me partió en dos: ¿sabes que aún llora por ti? Pero también dice que nunca podría perdonarte. No quiere odiarte, pero tampoco puede amarte otra vez. Esas palabras fueron como un clavo más en el ataúd. Me aferro al hecho de que aún siente dolor por mí, porque eso significa que alguna parte de él todavía me recuerda.
Pero también sé que es un dolor que nunca sanará a mi lado. He tenido que enfrentar otro tipo de consecuencias también. Algunos familiares me han dado la espalda. Una de mis tías, que siempre me apoyaba, me dijo que me avergonzaba de mí, que no podía creer que hubiera tirado mi vida por la ventana así. Y por más cruel que suene, sé que tiene razón. A veces pienso en escribirle a él una carta final. No para que vuelva conmigo, porque eso ya sé que es imposible, sino para pedirle perdón desde el fondo de mi alma. No sé si la leerá, no sé si la querrá quemar apenas la reciba, pero tal vez necesito hacerlo para poder empezar a perdonarme yo. Lo único claro es que no hay vuelta atrás. No puedo retroceder el tiempo, no puedo borrar las noches que me destrozaron la vida, no puedo recuperar al hombre que merecía todo de mí y recibió lo peor. Solo me queda seguir caminando, aunque cada paso pese como si llevara cadenas en los pies. Actualización 3. Al final me armé de valor y escribí la carta. Fue lo más difícil que he hecho en meses, porque no era solo pedir perdón, era desnudar mi alma, poner sobre el papel todo lo que no supe decir en el momento correcto. Le conté cómo cada decisión que tomé antes de la boda no tenía nada que ver con él, ni con lo que sentía por él, sino con un vacío que yo misma llevaba arrastrando desde hace años. Le dije que nunca busqué reemplazarlo, que nunca dejé de amarlo, aunque suene hipócrita, aunque sea absurdo después de lo que hice. Le pedí perdón, no esperando que me aceptara de nuevo, sino porque necesitaba reconocer frente al que el error fue mío, completamente mío. Tardé 3 días en terminarla, porque cada vez que escribía una línea terminaba llorando y sintiéndome la peor persona del mundo. Cuando al fin la puse en el sobre, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. No sabía si enviarla o no. Pero lo hice. La dejé en el buzón de su casa, sin remitente, aunque sé que reconocería mi letra en segundos. Esperé, y esperé. Cada notificación en mi teléfono me hacía saltar, pensando que podría ser él. Pero pasaron días sin respuesta. Hasta que una tarde, al llegar a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. Reconocí su letra. El corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a desmayarme. Lo abrí con manos temblorosas. Era breve. Tan breve que me dolió más que cualquier grito. Recibí tu carta. La leí completa. Agradezco que reconozcas lo que hiciste, y ojalá encuentres la paz que necesitas. Pero yo ya no soy parte de esa paz. No me busques más. Te deseo lo mejor, pero no en mi vida. Eso fue todo. Sin rencor explícito, sin insultos, sin odio. Solo un adiós definitivo. Y en cierto modo, eso dolió mucho más. Porque entendí que no queda nada, que ya no hay batalla que luchar, que lo perdí para siempre. Pasé horas abrazando esa hoja como si fuera lo último que quedaba de él, llorando hasta quedarme vacía. Y cuando al fin dejé de llorar, sentí algo extraño, una especie de alivio. Tal vez porque su respuesta, aunque dolorosa, me dio un cierre. Sé que nunca volverá. Y por primera vez, lo acepto de verdad. Ahora mi lucha ya no es recuperarlo, sino reconstruirme. Tal vez aún puedo salvar algo de lo que queda de mí, aunque mi corazón esté en ruinas. Actualización 4. Han pasado varias semanas desde la carta y la respuesta que recibí. Al principio sentía que me estaba muriendo por dentro, como si me hubieran arrancado el corazón y dejado un hueco imposible de llenar. Pero con el paso de los días, esa herida dejó de sangrar tan intensamente y empezó a convertirse en una cicatriz que, aunque duele, ya no me ahoga en cada respiración. Voy a terapia con constancia. Mi psicóloga me ayuda a entender algo que al inicio no podía aceptar, que lo que hice no define completamente quién soy, pero sí tendrá consecuencias que debo cargar toda mi vida. Y que la clave no está en olvidar, sino en aprender de lo que arruiné. No hay forma de borrar lo ocurrido, pero sí puedo decidir qué hacer con lo que queda de mí. A veces aún me sorprendo revisando fotos antiguas nuestras en el celular. La sonrisa en su cara, la manera en la que me miraba como si fuera lo mejor que le había pasado. Y me pregunto una y otra vez, ¿en qué momento me perdí a tal grado de no valorar lo que tenía? Pero luego entiendo que esas preguntas no tienen respuesta, que solo son cadenas que me atan al pasado. Empecé a salir sola. Caminatas largas por el parque, cafés en silencio, libros que había dejado olvidados en el estante. Descubrí que nunca me había permitido estar conmigo misma,
que siempre buscaba huir hacia alguien más, hacia cualquier cosa que me distrajera de mi propio reflejo. Ahora, aunque cuesta, intento aprender a soportar mi propia compañía. Lo más duro sigue siendo la gente. Todavía hay quienes me señalan, quienes me miran con desprecio como si mis errores estuvieran tatuados en mi piel. Pero, poco a poco, empiezo a entender que no puedo controlar lo que piensen de mí. Solo puedo decidir cómo reacciono. Lo pienso y me doy cuenta de que esta experiencia me arrancó todo, mi prometido, mis amigos, mi reputación, mi vida planeada. Pero tal vez también me obligó a enfrentarme a una verdad que llevaba años negando, que nunca aprendí a amarme a mí misma, y por eso terminé buscando validación en tantos lugares equivocados. No digo que esté bien, ni que me sienta tranquila. Todavía me despierto en las noches llorando, todavía me persiguen los recuerdos. Pero algo dentro de mí empieza a creer que, aunque mi historia con él terminó para siempre, mi historia conmigo apenas está empezando. Actualización 5. Hoy decidí que esta será mi última publicación. No porque ya no tenga nada que decir, sino porque siento que la historia llegó a su fin y seguir reviviéndola una y otra vez solo me mantendría atrapada en el mismo dolor. Ya no espero que él vuelva. Ese capítulo se cerró con su carta y con el silencio posterior. Entendí que a veces la vida no te da segundas oportunidades, y que hay errores que simplemente no tienen reparación. Perdí al hombre que más he amado, y perdí la oportunidad de construir con él la familia y el futuro que soñábamos. Ese es mi castigo, y debo cargarlo sin excusas. Pero en este tiempo también descubrí algo que nunca pensé, que aún puedo seguir adelante, aunque me duela. No voy a negar que sigo llorando algunas noches, ni que mi pecho se aprieta cuando lo recuerdo. Pero también sé que cada lágrima me está enseñando algo. Voy a terapia, trabajo en mí, y aunque todavía me siento culpable, empiezo a entender que parte de crecer es aceptar que no puedes volver atrás, solo puedes caminar hacia adelante. Y quiero caminar. Tal vez sola, tal vez con menos gente a mi lado, pero con la esperanza de que un día pueda mirarme al espejo sin sentir vergüenza. He aprendido la lección más dura de mi vida: el amor verdadero es un tesoro que, si no sabes cuidar, lo pierdes para siempre. Yo lo perdí. Él merecía fidelidad, cuidado, respeto, y yo le di lo contrario. No merezco recuperarlo, y eso lo acepto. Lo único que me queda es vivir de una manera que honre lo que aprendí de esta caída. Ser honesta conmigo, no volver a perderme en la necesidad de validación, no volver a dañar a alguien que me entregue su corazón. Quizás algún día alguien pueda mirarme de nuevo con amor, pero si eso no ocurre, al menos quiero poder mirarme yo sin desprecio. Esta es mi última actualización. Cierro aquí no porque el dolor haya desaparecido, sino porque entendí que mi exprometido ya no es mi historia, sino parte de un pasado que debo dejar ir. Lo único que quiero ahora es seguir adelante, con cicatrices, sí, pero también con la decisión de no volver a convertirme en mi propia enemiga. Adiós.